La mañanera de Ángel Sabatina, sábado 26 de junio del año 2021. Hace 20 días, incluso para fines prácticos diremos hace 3 semanas, se celebró la elección intermedia, suceso histórico por el número de puestos de elección popular en juego y por la participación de 30 estados de la República, donde se eligieron autoridades legislativas, el Congreso Estatal y presidencias municipales, o una de las dos, y 15 gubernaturas. Hubo sorpresas, favorables para algunos, desfavorables para otros. Quizá el acontecimiento más importante fue la participación de grupos del crimen organizado para favorecer a candidatos de Morena, sea a alguna gubernatura o a alguna presidencia municipal importante. También en la Ciudad de México, ya está usted enterado de las derrotas aplastantes que sufrió Morena en 11 alcaldías, y una de ellas la alcaldía Cuauhtémoc, donde ese portento de sinvergüenzadas y de mentiras y de corrupción, la señora Padierna, fue rechazada por los electores en la alcaldía Cuauhtémoc. Ante la mezquindad política de López y la dirigencia de Morena de reconocer que la señora perdió porque es impresentable y dejó una estela de corrupción cuando fue hace no muchos años delegada en esa hoy alcaldía. Pero creo que llegó la hora en que ya tenemos que empezar a ver al futuro. El futuro, como he dicho en múltiples ocasiones, es un tiempo verbal que le causa pánico al mexicano. El mexicano es feliz adorando el pasado. Nada le exige. Aquí sí, como diría el clásico, ni siquiera cambiarle una coma. Pero hay una razón profunda para ese temor, para ese miedo pánico. El futuro hay que construirlo y el pasado no queda más que adorarlo. Y en eso es especialista López. Vea usted, el logo de Morena se remonta hasta la Guerra de Independencia y luego la Reforma, Revolución, Cárdenas, etc. Y luego, por supuesto, él indiscutiblemente. Payasadas viles. ¿Por qué? Pues porque la historia no es así de lineal. Sin embargo, las clientelas babiantes de López aceptan eso. Pero inevitablemente tenemos que ver al futuro. Ya lo electoral, dejémoslo, volteemos la página. Se acercan meses críticos para la economía mexicana. Junio prácticamente ya terminó, estaríamos hablando entonces de julio y agosto. Y es importante este señalamiento porque el 8 de septiembre es el día límite que establece la Constitución para que el Ejecutivo entregue al Congreso de la Unión lo que llamamos el paquete económico. El paquete económico tiene varios documentos, pero hay uno que es fundamental y que le llamamos los criterios generales de política económica 2022 sería este. Y este documento, decía, es fundamental porque ahí se establecen los parámetros en variables económicas fundamentales para determinar los ingresos del gobierno federal. Con estos ingresos, con vamos a decir, este monto que se esperaría recaudar, o estas variables nos van a indicar cuánto podríamos recaudar a través de la ley de ingresos. Y luego, en algunos casos se presenta una miscelánea fiscal, que parece será el caso esta vez. Entonces estamos ante estos documentos, y no mencioné el último, que es el que cierra este círculo. Ahorita lo haré. Criterios generales de política económica, donde se establecen los parámetros de variables económicas fundamentales. La ley de ingresos, donde, considerando aquellas variables y los montos proyectados o los porcentajes proyectados
En los criterios se determinan los ingresos y luego se agrega alguna miscelánea fiscal, será el caso este año, y así se redondea el monto de ingresos a alcanzar por el erario o por el gobierno federal, si gusta usted. Una vez aprobado esto, entramos a la expresión política más importante de todo gobierno, el presupuesto de egresos de la Federación. Esta, de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución, es facultad exclusiva de Cámara de Diputados. Ahí se negocia cuánto para ti, para mí, pero de una parte relativamente pequeña del monto total. Este año es muy posible que el monto del presupuesto alcance, ¿qué le diré?, 6.400.000.000.000 de pesos quizá, o 6.5 billones de pesos. Creo que será menos que eso, pero vamos a tomar ese referente. Y lo que importa de ese monto es lo que se llama gasto de inversión. 8%, 10%, es decir, entre 500 y 600.000, 650.000 millones de pesos. Y ahí es donde está la rebatinga. El partido que tiene más diputados, por supuesto, incidirá con más proyectos, pero aquellos chiquitos, la chiquillada también tiene su corazoncito y ahí se reparten, como dicen, el queso. Pero aquí hay un problema que vale la pena señalarlo. El presupuesto debe estar listo el 15 de noviembre, es la fecha límite. De tal manera que entre el 8 de septiembre y el 15 de noviembre, en esos 2 meses, es de 15 de septiembre a octubre a noviembre, en esos 2 meses, una semana, tienen que revisarse los criterios generales, la paridad peso-dólar, la plataforma de exportación de petróleo, el volumen a extraer diario en miles de barriles, etcétera, etcétera. Y luego hacer todos los cálculos que le dije. Pero luego viene un problema que es la realidad. ¿Qué va a pasar con esas exigencias que este gobierno se ha echado a cuestas de los programas del bienestar? ¿De dónde sacarán cientos de miles de millones de pesos para sufragar programas que no tienen asidero alguno en la realidad económica del crecimiento del PIB? ¿De dónde van a sacar dinero suficiente para esas locuras en infraestructura, aeropuerto, refinería y tren? No habrá dinero. ¿Qué hará el gobierno? ¿Acaso piensa que podrá seguir recortando de manera brutal el gasto en áreas fundamentales, educación, salud, infraestructura, etcétera? Parece que hemos llegado casi al límite. No quiere pedir deuda. Está bien, es una posición política que se respeta. Pero ¿cómo le va a hacer? ¿Acaso piensa que con esta miscelánea fiscal va a obtener lo necesario? No. Por eso, lo que hay que seguir y estar muy atentos es al paquete económico el 8 de septiembre. Ahí vamos a ver varias cosas. ¿Cuánto piensa captar el gobierno federal? ¿Y cómo va a distribuir en el proyecto de presupuesto esa cantidad? ¿Qué montos, qué porcentajes de crecimiento de algunas variables va a plantear? Pero hay otra cosa todavía que supera eso. ¿Cuál va a ser la posición del gobierno frente a la obviedad, a la evidencia de que no le van a alcanzar los recursos? ¿Qué va a hacer el gobierno ante eso? Pero algo todavía quizá más importante, ¿qué van a decir los beneficiarios que están acostumbrados desde hace decenios a vivir casi sin trabajar dependiendo de la dádiva gubernamental? ¿Dudarán de este gobierno y se alejarán de él y dirán, es igual que los otros, nos mintió, nos prometió pero no nos cumplió? ¿Llegará el ciudadano a tener conciencia de eso y se le volteará a Morena en las 6 elecciones a gobernador que habrá el año próximo?
Ese es el punto fino que tenemos que ver, estar atentos a ver qué sucede. ¿Acaso piensa este gobierno que con más de lo mismo, con los pleitos con los empresarios, con la división en el seno de la sociedad mexicana, con lanzar ataques a este sector de la clase media, ¿acaso piensa el gobierno que así es como va a obtener más recursos? No. Si lo piensa, bueno, pues allá él, pero no va a ser así. ¿Qué va a pasar con el fracaso que es el programa de vacunación? ¿Qué va a suceder con la nueva cepa que ya está haciendo estragos en algunos estados del país? ¿A quiénes va a cambiar y con quiénes va a cambiar en el gabinete para enfrentar la segunda mitad de su encargo? ¿Reconocerá el presidente que no le dan los números para las reformas constitucionales que piensa dejar ahí aunque no se las aprueben, en materia de electricidad, materia de hidrocarburos, en cuestiones electorales? Es decir, vienen meses sumamente interesantes. Dejemos ya lo electoral atrás. Empecemos a hacer un ejercicio de prospectiva, usted y yo. Vamos a ir buscándole, rascándole datos por aquí, datos por allá, lo que piensan en el exterior, qué proyecciones tienen algunas organizaciones multilaterales, qué piensan, qué proyecciones tienen algunos departamentos de investigación económica de bancos importantes en el mundo, por ejemplo. Como ve usted, tenemos mucho trabajo por delante y aquí todos esos temas y muchos más los vamos a estar comentando. Por eso yo le agradezco que haya estado conmigo en todo este proceso electoral, pero ya pasemos a otra etapa. Pasemos a la etapa del futuro, de los efectos económicos y en finanzas públicas que tendrá este resultado electoral del 6 de junio y a prepararnos para lo que viene. Por una razón muy sencilla, el presidente no va a cambiar. Seguirá con su afán destructor de la economía, de la convivencia de los mexicanos, de las instituciones autónomas constitucionalmente hablando. Eso es lo que debe ocuparnos y también, por supuesto, preocuparnos. Muchas gracias y lo espero mañana en la Dominical, aquí en este espacio que es más suyo que mío. Muchas gracias.